Un informe de ProBogotá da cuenta de que efectivamente ocurrió lo que todo el mundo predecía. Y es que en el 2020 en Bogotá bajaron los índices de criminalidad, obviamente porque la gente no estaba en las calles por la pandemia. Vamos a hablar del impacto y de lo que eso implica para combatir la inseguridad en los próximos meses en la capital del país. César Restrepo es el director de seguridad de ProBogotá y nos acompaña a esta hora de la mañana. César, muy buenos días. Buenos días, Juan Diego, ¿cómo está? Bien, ¿qué implica esto? Es decir, ustedes dicen, efectivamente en el 2019 hubo 1.052 homicidios, en el 2020 1.032. Bajó 1.9% los homicidios en Bogotá. ¿Eso implica qué? Juan Diego, gracias. Cada vida que se haya salvado es un triunfo de la ciudad y eso hay que felicitarnos y hay que tener alegría. Sin embargo, las expectativas hay que modularlas. ¿En qué medida? En que esa disminución del 1.9% durante el 2020 no representa un número significativo a la luz del contexto que vivimos en la ciudad. Durante más de 8 meses estuvimos con algunas medidas de restricción, pero sobre todo durante 4 meses, entre abril y julio, la ciudad estuvo casi que guardada en su totalidad. Luego, una disminución de ese tipo, lo que nos llama la atención es que el sistema de organizaciones delincuenciales y criminales no ha cambiado y que la celebración de unos buenos resultados en el año 2020 no puede ser el parámetro de lo que va a pasar hacia el futuro en la medida en que la ciudad tenderá a tener los mismos comportamientos que antes de la pandemia y problemas adicionales derivados del impacto social y económico que el virus nos ha dejado en la ciudad. Cuando usted oye al secretario de Seguridad de Bogotá decir que bajó la criminalidad en el 2020 en la ciudad, ¿qué opina entonces? Primero que todo hay que decir que la Secretaría de Seguridad está diciendo la verdad. En términos de los registros que recolectaron las instituciones, esos registros, denuncias de delitos y los que se tuvieron conocimiento disminuyeron. Eso no hay que ponerlo en duda. No obstante, los registros son una parte de la foto. La otra foto es lo que pasa realmente en la calle, que no logran capturar los registros y el sentimiento que los ciudadanos tienen en la experiencia diaria en la ciudad. Y ahí los resultados no son tan buenos. Según la encuesta de percepción y victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá para el año 2020, la percepción de inseguridad de los ciudadanos aumentó en 17%. Y hoy por la tarde el DANE presentará su encuesta en la cual la percepción de inseguridad también se va a notar altamente deteriorada. Eso significa que los ciudadanos no están sintiendo que su entorno es positivo y no es un invento ni es una mala percepción, es una observación. Y es ahí donde los gestores de la seguridad en la ciudad tienen que poner mucha atención. Dicen ustedes, tras este estudio, que hubo 127.828 hurtos a personas en el 2019 y en el 2020 82.567 para una significativa reducción del 35.4%. Pero la gente percibe mayor inseguridad. ¿No podría estar ocurriendo que hay mucho delito, mucha criminalidad que no se conoce por las autoridades, que no se denuncia? Juan Diego, esa es una buena clave y eso es un asunto que tendremos que revisar con los meses. Mire, Colombia es un país que presenta cifras de seguridad de una manera muy dinámica y muy técnica. Eso es un proceso que se ha fortalecido mucho durante la última década. Sin embargo, hay unos tiempos a través de los cuales esas cifras se van completando. Aún considerando que las cifras están completas, nos permitirá saber cómo se comportaron los registros este año. Este año es muy importante para ver eso. Solo le digo una cosa, 3 localidades presentaron la mayor cantidad de reducciones en hurto a personas. La localidad de Chapinero, la localidad de Usaquén y la localidad de Teusaquillo. Para las personas que ven el noticiero que no son de Bogotá, Chapinero y Teusaquillo representan particularmente unas zonas de la ciudad donde hay mucho flujo de personas en el día. Son zonas de la ciudad donde hay destino para que la gente va a trabajar o a ejercer actividades comerciales. Luego la gente está mucho en la calle. Que esas sean unas de las localidades que más aportan a la disminución demuestra que no hay una resolución del problema de hurto a personas, sino una falta material de elementos que permiten que el delito se cometa.
Por lo tanto, el 2020 significa para esta ciudad particularmente un laboratorio muy interesante para poder diseñar políticas públicas de seguridad focalizadas. Sí, César, permítame hacerle unas preguntas muy puntuales para respuestas muy concretas. ¿El hurto a comercio, según ustedes, subió o bajó en el 2020? El hurto a comercio disminuyó en el 2020 en un 38,5%. ¿El hurto de motorizados? El hurto de motorizados tiene dos comportamientos interesantes. En las motos disminuyó, pero en los vehículos aumentó. Y en los vehículos aumentó de manera considerable en los últimos meses del año, cuando el confinamiento se relajó de manera más extensa. Subió para unos, bajó para otros. ¿El hurto de bicicletas subió o bajó? El hurto de bicicletas es el indicador con mayor deterioro. O sea, subió. Aquí hay algo que es hay algo que es muy importante señalar. El mes de abril, cuando a todos nos guardaron y el único medio de transporte disponible para las personas que podían ir a la calle era la bicicleta, es el mes donde se presenta el mayor deterioro. Al no haber objeto material para la generación de hurtos en la calle, la bicicleta se convirtió en un bien preciado para las organizaciones delincuenciales. Claro. ¿La extorsión subió o bajó? La extorsión subió y subió particularmente en el último tramo del año. Eso demuestra que las organizaciones delincuenciales de la ciudad se adaptaron a la búsqueda de nuevas formas de recursos y que hay un problema en desarrollo en la ciudad en cómo se van a organizar esas organizaciones delincuenciales de la mano de delitos como la extorsión, que pueden traer factores de violencia en el futuro. ¿Y cómo aumentó la extorsión en pandemia? ¿Cuál es la modalidad? Lo que hemos estado escuchando en medios últimamente y en la conversación de las personas es que la modalidad de extorsión telefónica ha aumentado significativamente. Este problema de las cárceles sin controlar las comunicaciones de presos que meten miedo desde las cárceles, y adicionalmente que la falta de cuidado de los ciudadanos en el ofrecimiento de su información personal en las redes sociales facilita mucho la ocurrencia de ese delito. ¿Qué cree entonces usted está fallando en la comunicación de la Secretaría de Seguridad de Bogotá al informar todos estos números y datos a la ciudadanía? Más que una falla, lo que yo creo es que señalaría que deben tener cuidado con algo. En un análisis que hicimos en ProBogotá para el informe que presentaremos hoy sobre balance de seguridad 2020 a las 10:30 de la mañana, estudiamos 15 ciudades en 4 continentes del mundo en sistemas democráticos. Y lo que encontramos es que en todas cayeron los indicadores de seguridad mientras hubo confinamiento y volvieron a aumentar cuando ya no hubo confinamiento. ¿Y qué hubo particularmente en la comunicación de esas ciudades? La advertencia de las autoridades a los ciudadanos de que esa caída era una caída favorable, que habría que aplaudir y agradecer, pero que no era sostenible, porque no correspondía a un cambio estructural de los factores que daban lugar a los crímenes o a la violencia, ni a un mejoramiento de las capacidades, dado que todas las capacidades estaban concentradas en el manejo de la pandemia. Y que por lo tanto, eso que era bueno no era sostenible y que había que pensar que debería seguir trabajando en el tratamiento de los retos ordinarios. Como quien dice, si le entiendo bien, hay que estar pilas porque los indicadores lo que muestran es que hubo menos crimen porque hubo menos gente en la calle. Por lo tanto, combatir el crimen debe exigir una estrategia diferente. Sí, y le complemento con algo. 2020 es un laboratorio muy interesante para dejar de pensar a la ciudad como un todo y empezar a comprenderlo en sus fenómenos de seguridad locales. Adicionalmente, para poder encontrar la medida perfecta de capacidades, la debilidad del pie de fuerza de la ciudad es significativamente preocupante frente a los retos del futuro. César, muchas gracias por estar aquí en Noticias Caracol. Muchas gracias a ustedes por invitarme.